Eso no tiene tampoco mucho caso. ¿Por qué no tiene mucho caso? Bueno, porque nada más voy a plantear, por ejemplo, la 58 y ya ustedes la concluyen. A ver, ¿quién hace el favor de leer lo que dice el problema? Sale. Sí, El 58, ¿verdad? sí, eso dijimos. En los problemas 55 a 58, usa el hecho de que el área de un círculo de radio r es pi por radio al cuadrado para evaluar la integral definida dada. Trace una región cuya área esté dada por la integral definida. Y entonces, eh, a ver, por ejemplo, la 58. Dítemela, por favor. La 58. La integral de 1 a menos 1 la, la integral de límite superior 1 y límite inferior menos 1 de 2x más 3 menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Todo por el diferencial de x. Bien. Bueno, recordemos que esto es el integrando. Esto es la función. Le puedo llamar f de x o y. Lo comúnmente que hacemos es llamarle es f de x. Entonces, esto va a ser así. Va a ser así. Pero, a lo mejor me estoy adelantando, perdón. Yo puedo separar la integral. Y de hecho es lo que hay que hacer porque me está hablando de circunferencias. Ahora, ¿dónde tengo la circunferencia? Aquí tengo la circunferencia. Esto es una línea recta, pero esto es una semicircunferencia. Acuérdense que la circunferencia no es función. Sin embargo, estamos nada más cogiendo una parte, la parte negativa del círculo o de la circunferencia. Y entonces ahí sí va a ser función. Por eso es que aquí tengo que separar en dos. ¿Sí? Y entonces, eh, ¿sí se fijan cómo estoy presentando y no me han dicho nada? ¿Sí o no? No escucho. Sí, perfecto. Disculpe, es que en mi caso se cambia en automático al pizarrón. Supongo que porque está hablando por ahí. De todas formas, ahí dice si usted se está presentando o no. En los demás grupos me dicen, profe, estás presentando. Ya voy, lo quito. A ver, voy a mostrar con color negro el área 1. Esto me va a dar un área 1. Y, y esta la voy a poner con rojo, el área 2. Entonces, por ejemplo, el área 1 es la circunferencia 2x más 3. O sea, con 1 vale 5 y con menos 3 medios vale 0. Va a ser así. Más o menos esta es 2x más 3. Obviamente yo quiero calcular
el área de menos 1 a 1. ¿Sí? Ahí está. Y luego la integral 2, el área 2, es la de esta semicircunferencia. Es una semicircunferencia de centro en el origen. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo poner así. Entonces, esto es así. Es una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Sin embargo, recordemos que tenía este signo negativo. Por lo tanto, es la parte negativa. La parte negativa de la circunferencia. Va a ser así. Entonces, el área 1 es esta. Ese es el área 1. Y el área 2 es esta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el área 1, vemos que la podemos partir en un triángulo y en un rectángulo. Entonces, el área del triángulo es base, que es 2, por altura, que es 1, 2. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 1, 2, 3, 4. Base por altura sobre 2 más el área de ese rectángulo es 2 por 1. Ese es el área 1. Pero el área 2 va a ser negativa porque está debajo del eje X. Y entonces va a ser menos pi por radio al cuadrado sobre 2. O sea que esto nos va a dar 4 más 2 menos pi medios. Sería 6 menos pi medios en el área. Si lo hacemos de forma geométrica. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Váyanse sacando en forma decimal ese resultado, de todas formas. ¿Profe dice 5 medios? 6 medios. ¿O cuál 5 medios? No entiendo. Ah, es pi sobre 2, ¿verdad? Sí. Perdón, es que no se alcanza a leer bien. A ver. Entonces es... Bueno, vamos a poner ya como una sola. Menos 1, 1. ¿De quién? De 2x más 3 menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Y diferencial de X. Diferencial de x. 6 menos pi medios, ahí está. ¿Sí o no? Sí. O sea, aquí lo hicimos de forma geométrica porque pues el libro está comentando eso, ¿no? Si observamos aquí, el libro nos dice que usemos el hecho de que es un círculo de radio R para evaluar la integral. Entonces, pues bueno, por eso es que decidimos hacerla de forma geométrica. Ahora, la otra función es lineal, entonces, pues bueno, no hay problema, porque si fuera, por ejemplo, una parábola, una función cúbica o seno, coseno, pues ahí sí no habría posibilidad de que lo pudiéramos hacer geométricamente.
sí tendríamos que hacerlo aplicando pues, el teorema fundamental del cálculo, ¿no? No digo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, no. Profe. Bueno, vamos a pasar ahora a este tema muy importante que es el tema de volúmenes de sólidos. Volúmenes de sólidos. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien cómo está el asunto. A ver, ¿quién quisiera leer la introducción, por favor? Adelante. Yo. La forma que indiscutiblemente viene a la mente al evocar las palabras cilindro recto es el cilindro circular recto, es decir, la conocida forma de una lata de aluminio. Sin embargo, un cilindro recto no necesita ser circular. Por geometría, un cilindro recto se define como un sólido acotado por dos regiones planas congruentes, en planos paralelos y una superficie lateral que es generada por un segmento de recta perpendicular a ambos planos y cuyos extremos constituyen los límites de las regiones planas. Cuando las regiones son círculos, obtenemos el cilindro circular recto. Si las regiones son rectángulos, el cilindro es un paralelepípedo rectangular. Algo común a todos los cilindros, como los 5 mostrados en la figura 3.3.1, es que su volumen V está dado por la fórmula. Con la fórmula volumen igual a base por altura, área de la base por altura, ¿sí? Bien. Pues efectivamente, ¿no? Nosotros siempre confundimos la palabra cilindro con el cilindro circular. En términos generales, un cilindro es un cilindro recto que básicamente es como si tuviéramos una superficie conocida y la extrusamos, le aplicamos extrusión. Entonces, eso es un cilindro recto. Si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, esto vendría siendo un cilindro, ¿sí? Este también, según lo que nos dice el libro, porque tenemos un pentágono, ¿sí? Un pentágono es una figura geométrica. Si la extrusamos, si la alargamos, vamos a generar este sólido. Este sólido es un prisma rectangular, un prisma hexagonal, ¿sí? Lo mismo, este es un prisma triangular, un prisma cuadrangular. Esto viene siendo lo que conocemos como el cilindro circular. En todos ellos, la fórmula es área de la base por altura, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir bastante. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer la siguiente parte, por favor? Yo, profe. ¿Sí? Suponga que V es el volumen del sólido mostrado. Desde el principio. Método de rebanadas. Suponga que V es el volumen del sólido mostrado en la figura 3.3.2, acotado por planos que son perpendiculares al eje X en X igual a y X igual a B. Además, suponga que conoce una función continua A igual a X por X, que proporciona el área de una región de sección transversal que se forma al rebanar el sólido por un plano perpendicular al eje X. En otras palabras, una rebanada es la intersección del sólido y un plano. Por ejemplo, A es mayor que X1, mayor que X2, mayor que B. Las áreas de las secciones transversales mostradas en la figura 3.3.2, A paréntesis X1, A paréntesis X2,
Con esto en mente, suponga que rebanada al sólido en cortes desplegados por planos paralelos semejantes a rebanadas de pan de caja comercial, de modo que el grosor o ancho de una rebanada de... Es delta Ay, X. ¿mande? Es delta X. Sí, Delta X, perdón, al sí. usar cilindros rectos para aproximar los volúmenes de estas rebanadas, es posible construir una integral definida que proporcione el volumen V del sólido. Ok. Bueno, gracias. Miren, este método se llama método de las rebanadas, porque como comentaba su compañera, vamos a suponer que tengo yo un sólido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de figuras geométricas, hablamos de superficie, de área, ¿sí? Implícitamente va el concepto de área. Pero cuando hablamos de sólidos, estamos hablando implícitamente de volúmenes. Ahora yo quiero encontrar un volumen. Y aquí estamos viendo que hay un método que se llama método de las rebanadas. Vamos a suponer que tenemos un paquete de pan blanco o de pan integral. Sí se han fijado el famoso pan Bimbo, ¿no? Con el que hacemos los sándwiches. Generalmente lo utilizamos para hacer los sándwiches. Tú vas a la tienda y pides, denme por favor un paquete de pan blanco o de pan integral, grande o mediano. Sí saben cuáles, ¿no? De hecho, aquí lo tenemos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos un sólido. Ese sólido es un prisma rectangular. ¿Sí? Es un prisma rectangular. Ahora, ese prisma rectangular, o bueno, ese pan que tiene forma de prisma rectangular, está constituido por rebanadas. Si yo junto todas las rebanadas, obtengo el pan, que puede ser mediano, puede ser grande. Creo que nada más hay esos dos tamaños. O creo que hay uno que es extra grande, una cosa de esas, ¿no? Bien. Entonces, este método de las rebanadas consiste precisamente en analizar todo el volumen del sólido en esas partes que son las rebanadas. Ahora, todas esas rebanadas van a tener un espesor, van a tener un ancho, ¿sí? Un ancho que va a ser el equivalente a la altura y una superficie que viene siendo la de la cara. Sí, aquí lo tenemos, esta es la cara, como quien dice, del pan. Esto tiene un área, pero también tiene un espesor, un ancho. Pero ese ancho va a ser la altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a particionar el ancho del sólido. Obviamente lo vamos a dividir en partes, para fines prácticos del mismo tamaño, el famoso delta X. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el eje del sólido es el eje X, o bien vamos a hablar de que esta es la altura, este es el ancho y este es el largo. Sí estamos de acuerdo, este es el largo. Entonces todo el largo se coloca sobre el eje X, entonces lo vamos a dividir. Ahora, nosotros recordamos o nos fijamos que cada una de esas rebanadas son cilindros. Bueno, no me gusta llamarle a mí cilindros, se me hace muy incómodo, la verdad. Yo le llamaría prismas rectangulares. Y entonces su área es área de la base por altura. ¿Quién es el área de la base? Pues es el área de la cara. Y la altura
viene siendo la partición, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo aquí es el área de una rebanada. Perdón, es el volumen de una rebanada. El volumen de esa rebanada es su área por su altura. En este caso, la altura la estoy considerando sobre el eje X. Si yo sumo todas esas rebanadas, entonces voy a lograr una aproximación para el volumen. De tal manera que si esa partición es infinita, o sea, el número de particiones tiende a infinito, prácticamente el espesor de cada una de esas rebanadas tiende a cero. Y al tender a cero, entonces ya me da exactamente el volumen del sólido. Por ejemplo, ustedes seguramente han ido a comprar el papel bond a las papelerías, ¿no? O a lo mejor en una tienda de autoservicio grande. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí tengo algo de eso. A ver, déjenme buscarlo. Creo que está en el otro cuarto. A ver. Bien, lo bueno es que está aquí cerca. A ver. Cuando ustedes van a comprar el papel, generalmente lo compran así en paquete. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Este paquete son 500 hojas. Ya me gasté algunas poquitas, pero son 500 hojas. Si se fijan, esto es un sólido. Es un sólido. Tiene lo que viene siendo... Depende de tu perspectiva. Depende de tu perspectiva, pero yo voy a suponer que este es el largo y este es el área. Esta es la altura y este es el área. ¿Por qué lo voy a plantear así? Porque el largo es lo que estoy particionando, de tal manera que cada partición va a corresponder a una hoja. ¿Sí? Si yo hago que el espesor de cada hoja tienda a ser muy pequeño, voy a tener a lo mejor no 500 hojas, sino 700. ¿Sí se entiende? Si yo, por ejemplo, hiciera una partición menor, por ejemplo, aquí la partición, vamos a suponer que son todas las 500 hojas. Esta parte la he partido en 500 partes iguales. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, aumento el número de particiones, a lo mejor en vez de 500 voy a tener 750 o 1000. Obviamente, ese volumen es el resultado de sumar el volumen de cada una de las hojas. ¿Sí están de acuerdo, no? Cada una de estas hojas. Cada una de estas hojas tiene un volumen, porque su espesor pudiera ser de décimas de milímetro, pero es un volumen. Si yo, por ejemplo, aumento que en vez de 500 sean 1000, el espesor va a ser la mitad. Sin embargo, esto es un volumen. Pareciera que es un plano, pero si yo acerco aquí un microscopio, yo voy a ver que esto tiene un ancho. ¿Sí se entiende? Sí, La profe. cuestión es que cuando sumo, cuando junto todas estas rebanadas que viene siendo cada hoja, las junto, obtengo el volumen que es el del paquete. ¿Sí se entiende o no? Sí, Profe,
Ahora, es claro que en el ejemplo del pan de caja, pues se visualiza más fácil porque el espesor no es muy delgadito, ¿verdad? Como en el caso de las hojas, pero sí viene siendo básicamente el mismo principio. Bueno, ese es el método de las rebanadas. Entonces vamos a ver, volumen por rebanadas. Dice, sea V el volumen de un sólido acotado por planos perpendiculares al eje X. Por eso les decía yo que tenía que ser sobre el eje X. En X igual a A y X igual a B, si A en función de X es una función continua que proporciona el área de una sección transversal del sólido, aquí está lo que les comentaba, formado por un plano perpendicular al eje X en cualquier punto del intervalo AB, entonces el volumen del sólido es esta integral. Fíjense una cosa muy importante. La sección transversal es esto, el área. La sección transversal va a ser perpendicular al eje X. ¿Sí? Entonces, esta va a ser el área y el delta X es el espesor, que viene siendo a la altura. ¿Por qué? Porque es como si yo viera este prisma de esta manera. Ahora, una cosa muy importante. Hemos estado manejando las integrales, o hemos visto más bien que la interpretación geométrica de las integrales definidas son área. Aquí estamos viendo que las podemos usar como volumen. Fíjense nada más que interesante. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Vamos a ver entonces cómo es este tema de volumen, porque vienen otras aplicaciones. Estas son áreas, perdón, son volúmenes, pero son volúmenes de sólidos en revolución. Entonces vamos a hacer un problema de volumen, a ver. Estamos aquí. Vamos a hacer estos primeros ejercicios. A ver. Dice, a ver, vamos a hacer el 5. Uno que sea impar para que lo chequemos y ustedes queden ahí claros. Pueden ser el 5, puede ser el 7. A ver, ¿cuál quieren? ¿El 5 o 7? A ver, vamos a ver el 7. Dice, la base de un sólido es un triángulo isósceles recto formado por los ejes coordenados y la recta X más Y igual a 3. Las secciones transversales perpendiculares al eje Y son cuadrados. Encontrar el volumen del sólido. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Dice, la base de un sólido es un triángulo isósceles recto formado por los ejes coordenados. Aquí tenemos al eje X, eje Y. Oigo. Sí, profe. Bien. Entonces dice, por los ejes coordenados y la recta X más Y igual a 3. Esa recta es esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y también por los ejes coordenados. Aquí está. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que lo voy a colocar así. Hagan de cuenta que este es el eje Y, este es el eje X
Y entonces este mono es más o menos así. Esta es la base del sólido. Y la altura nos dice, a ver, recto formado por los ejes coordenados y las secciones transversales perpendiculares al eje Y. Las secciones transversales caray. Las secciones transversales perpendiculares al eje Y son cuadrados. No, 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 a ver. Es un triángulo isósceles recto. Transversales son cuadrados. Las secciones transversales perpendiculares no se me hace claro esto. Son cuadrados. No se me hace muy claro eso. Encuentra el volumen del sólido, pues sí, pero a ver. A ver, ahí lo que se podría suponer es, a menos de que aquí fuera así. A ver. Pero dice perpendiculares al eje Y son cuadrados. No entiendo. No entiendo cómo ustedes. No, no tengo idea cómo lo está suponiendo. Creo que aquí falta algo. A ver. La base de un sólido es un triángulo isósceles. Perpendiculares a la altura son círculos. A ver, la base de un sólido. No. Siento que le hace falta ahí tratar a ese tema. Lo voy a tener que explicar con otro libro. Porque no viene gran cosa aquí. A ver, vamos a ver el siguiente tema y mañana hacemos ejercicios de esto. Con el otro libro, porque como que no está muy claro.
Voy a utilizar el Stuart para esa parte. A ver, vamos a ver, sólidos de revolución. Estos sólidos de revolución se obtienen cuando hacemos girar una función en torno a un eje, que puede ser el eje X o el eje Y. Vamos a ver que va a haber 3 métodos. ¿Sí? El primero de ellos es el método de los discos. El método de los discos es cuando... Es el más sencillo. Es el más sencillo. Miren. Vamos a suponer que yo tengo aquí el eje X, el eje Y, y vamos a suponer que yo tengo esta función, esa gráfica. Esta es la gráfica de f de x y la voy a considerar, por ejemplo, de A a B. ¿Sí? Bueno. Si yo la giro en torno al eje X, lo que voy a obtener es esto. Este sólido. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, O sea, profe. si esta curva de A a B la giro en torno al eje X, voy a obtener este sólido. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Pero si ahora la giro en torno al eje Y, lo que voy a obtener va a ser esto. Más o menos. Obviamente esto va a estar oculto. Voy a obtener este sólido. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Si giro esto, pero ahora en torno al eje Y, voy a obtener un sólido de esta forma. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. O sea que dependiendo con respecto a quién giremos cierta curva, vamos a obtener diferentes tipos de sólidos. Ahora yo aquí estoy obteniendo un volumen de un sólido por revolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy revolucionando o girando cierta parte de la función con respecto a los ejes. ¿Cómo voy a calcular el volumen de estos sólidos? Lo voy a obtener mediante el método de los discos. Método de los discos. ¿Cómo es el método de los discos? Si se fijan, yo puedo, es muy parecido al método de las rebanadas. Yo puedo observar que puedo tener discos, puedo dividir ese sólido en discos. Cada disco, bueno, aquí obviamente van a ser discos verticales. En este caso, van a ser horizontales. Entonces, fíjense bien, cada disco, el volumen de cada disco es área de la circunferencia que viene siendo la sección transversal. Es muy parecido al anterior. Acuérdense que aquí el eje del sólido pues va a ser el eje de giro. Entonces, ya vimos que el volumen es esa área. Es la integral de A a B del área de X de X. Entonces, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área de la sección transversal? Si se fijan, la sección transversal viene siendo un disco. Si yo pongo mi ojito aquí, lo que voy a ver son discos, ¿sí o no? Obviamente esos discos tienen un radio. ¿Sí? Un radio. Ahora, ¿qué viene siendo este radio? Este radio, si se fijan, viene siendo el valor de Y. O sea, el valor de la función. Por lo tanto, la integral va a ser la integral de AB del área de ese disco, que es pi por radio al cuadrado, pi
por radio al cuadrado, pero ¿quién es el radio? El radio es la función. ¿Por qué? Porque estoy midiendo desde 0, que es el eje, a cualquier punto de la curva. Ese punto de la curva me lo da la función. Es la distancia vertical, ¿sí? Entonces va a ser pi por la función al cuadrado diferencial de x. Esa es para este caso. Para este caso, cuando son discos cuyo radio de giro es el eje X. ¿Sí? Y sobre todo, observen cómo cada disquito, lo voy a poner aquí, cada disquito cada disco tiene su radio que corresponde al valor, cuando es vertical, corresponde al valor de la función. Esto viene siendo el valor de la función y el ancho viene siendo el diferencial de x. Es decir, el radio es el valor de la función, por eso es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa si ahora el radio de el eje de giro es el eje y? Si ahora es el eje y, los discos van a ser horizontales. Y como estoy girando con respecto al eje y, el radio va a ser el valor de x, pero va a ser x en función de y. Y ahora la altura va a ser diferencial de y. Por eso es que si son discos verticales, ese volumen va a ser la integral, por ejemplo, de CAD, suponiendo que ahora de aquí es de CAD. ¿Sí? ¿Ve? De pi por radio, que ahora es f de y, diferencial de y, pero esto es al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacer uno del 15 al 17. A ver, agárrenselo. ¿El 17? El 17. Ok. A ver, miren, para rapidez vamos a hacer el 15. Porque creo que el 17 vamos a tener que hacer otra, va a estar un poquito más de análisis. Incluso puede que a lo mejor tenga que ser por una variante de este método. Vamos a hacer el 15 rápido. A ver, la función es y igual a 9 menos x cuadrada, ¿no? Rápido, ¿qué más? Y igual a 0 y eje X. Y igual a 0 y eje x. Ok. En torno al eje x. Bien, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Si x vale 0, miren, aquí este es el problema con este tipo de ejercicios. Por eso, como que a veces los hacen a la carrera. Voy a tener que cambiar la escala en y, que cada raya valga 2. ¿Están de acuerdo? Porque aquí ya me va a dar 9, me va a quedar muy arriba. Entonces, cada rayita que valga 2. ¿Queda claro eso? Profe, está presentando. Entonces, es 2, 4, 6, 8, 9. Ahora, si x vale más menos 3, la función vale 0. Más menos 3, la función vale 0. Fíjense cómo cambié las escalas. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Tuve que cambiar las escalas. Bien, ahí está la parábola. Más o menos.
Ahora, a mí me dice que encuentre el volumen de este sólido y me dice también y igual a 0. ¿Quién es y igual a 0? Y igual a 0 es el eje X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si se fijan, el área limitada por esta función y por el eje y igual a 0 es esta. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. A mí no me interesa el área, nada más estoy diciendo qué parte es. Ahora, esta parte de la función la voy a hacer girar en torno al eje X. Si la hago girar en torno al eje X, ¿están de acuerdo que voy a obtener esto? Bueno, más o menos. Está muy feo. Es un... Más o menos así. ¿Sí están de acuerdo que es un sólido que tiene esa forma como de huevo? Sí, porque la hago girar, ¿no? La hago girar en torno al eje X. Entonces, esta la giro y se obtiene ese sólido. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a sacar el volumen. Si se fijan, aquí cada si yo lo giro con respecto al eje X, voy a obtener discos de esta forma. Discos verticales. Pero ya no me va a dar tiempo, a ver. No, ya no lo vamos a acabar. Vamos a dejarle aquí. Porque ya son las 7 y tengo que estar con el otro grupo. Mañana concluimos el ejercicio, ¿no? Y hacemos lo del otro tema de volumen, ¿sale? Sí, profe. Sale, profe. Tienen que sacarlo del otro libro. Bueno, vamos a dejarle aquí. Que pasen buena noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Luego. Sí. Mira. Hasta luego.